¿Por qué el concepto de capitalismo es tan odiado por algunos sectores del país? Una persona gana, la gana a costa del otro. Hay un odio al capitalismo, pero no es un odio nacional. Lo que tenemos en el Perú es un capitalismo popular. El peruano tiene un ADN de emprendedor. El peruano siempre está tratando de buscar y crear empresa. Es decir, para que un empresario pueda crecer y pueda tener ganancias, tiene que tener un mercado a quien venderle. Hay trayectorias económicas que nos dicen que siempre hemos sido un país dependiente de los recursos. Si tú producías cualquier cosa, un vaso, un lapicero, cualquier cosa, se prohibía la importación de ese bien. Belaúnde impulsó una primera reforma agraria bastante tímida. Claro, hubo transferencia de tierra, pero no hubo transferencia de tecnología ni de capital. ¿Por qué hay ciertos sectores acá en el país que siguen reivindicando la reforma agraria como algo positivo cuando en realidad fue un desastre? El terrorismo tiene un impacto directo sobre la economía del país y el sistema productivo del país. Todo el mundo tiene tanto dinero, pero un bien vale porque es escaso. Cuando el dinero sobra, pierde valor. Llega la hiperinflación a tal punto en que cambiamos la moneda de soles a intis, ¿no? Y no de intis, después a millones de intis. Mario Vargas Llosa llegó a creer, y todo el mundo creía que de hecho ya tenía la elección ganada. Llegó un momento en que tenía el 50% de intención de voto. Fujimori no aparecía en las encuestas. Alan García se va del poder con un desprestigio personal increíble. Es la paradoja, ¿no? Es decir, los estatistas terminan destruyendo el Estado. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y les doy la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más en Betel. Y en esta ocasión tengo un invitado especial, un gran periodista, un gran pensador también liberal. Tenemos a nada más y nada menos que a Jaime de Altaus Guarderas. Jaime de Altaus es licenciado y magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ustedes lo conocerán, durante más de 15 años tuvo un programa político muy influyente, La Hora N, en Canal N, y actualmente es director de Lampadia, que es una organización que se encarga de hacer unos servicios de consultoría, temas diversos de actualidad nacional. Y con Jaime vamos a hablar sobre el capitalismo en el Perú. Jaime, un placer tenerte en este programa. No, el placer es mío, Miklos. Muchísimas gracias por la invitación. Más bien. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar sobre el capitalismo en el Perú, partiendo de un libro que tú escribiste hace no mucho, La Revolución Capitalista en el Perú. Pero vamos a partir con el concepto de capitalismo. ¿Por qué el concepto de capitalismo es tan odiado por algunos sectores del país? Bueno, yo creo que es odiado básicamente por razones ideológicas, ¿no? El odio viene de la ideología marxista, de las organizaciones sindicales que tienen su base en el Partido Comunista, ¿no? Y eso se debe a que la ideología comunista o marxista tiene una concepción económica que podríamos llamar de juego de suma cero, ¿no? Para ellos lo que una persona gana, la gana a costa del otro. Es decir, si tú tienes un ingreso es porque la otra persona ha perdido la misma cantidad, ¿no? Es decir, no conciben el crecimiento, no conciben la idea de que el mercado genera riqueza y redistribuye riqueza para todos, ¿no? Entonces, de ahí viene digamos, el odio al capitalismo, porque observan que hay personas, que hay empresarios que efectivamente crecen, pero crecen al crecer. Es imposible finalmente que un empresario pueda crecer si todos no crecen, porque ¿a quién vendería? Exactamente. ¿A quién vendería, no? Es decir, para que un empresario pueda crecer y pueda tener ganancias, tiene que tener un mercado a quien venderle. Y mientras ese mercado tenga más ingresos y más poder adquisitivo, más podrá ganar el empresario. Entonces, y el empresario solamente en una economía de mercado solamente puede ser efectivo, solo puede crecer si produce bienes de calidad y a buen precio que sean demandados por la gente, es decir, si satisface una necesidad social, ¿no? Una demanda existente, ¿no? Entonces es absolutamente legítimo, ¿no? Un empresario. Entonces se plantea el capitalismo en términos de como un sistema de explotación laboral, ¿no? Una idea de esta famosa plusvalía del trabajo. Se le priva al trabajador de ese excedente que termina pagando con su trabajo. Ahora, tengo que ser un poquito más preciso porque, vamos a decir, hay un odio al capitalismo, pero no es un odio nacional, porque también vemos que probablemente
vamos a decir, en el sur del Perú, en el sur de los Andes, el Andes sur peruano es un sector bastante reticente en términos ideológicos. Pero si uno ve el resto del país, lo que uno observa, incluyendo también estas zonas, ¿no?, es que el peruano tiene un ADN de emprendedor. El peruano siempre está tratando de buscar y crear empresa, ¿no?, desde los puestos más chiquititos hasta los grandes mercados. ¿De dónde viene esa motivación del peruano por crear? Porque hay estudios, ¿no? El Global Entrepreneurship Monitor, por ejemplo, que es un estudio que mide cuáles son los países con mayor nivel de emprendedores en el mundo. El Perú siempre está entre los 5 primeros. ¿A qué se debe esa vena emprendedora del peruano? Bueno, los peruanos, lo que tenemos en el Perú es un capitalismo popular, ¿no? Muy expandido, muy desarrollado, muy extendido. ¿Qué es capitalismo popular, brevemente? ¿Cómo lo entendería usted, capitalismo popular? Son desde campesinos o pequeños empresarios en la ciudad, emprendedores, como se les dice, que crecen y empiezan a acumular y incluso forman hasta burguesías locales, regionales, ¿no? Es decir, hay un crecimiento, sobre todo a partir de los 90, ¿no?, cuando se dieron todas las reformas liberales, digamos, en la economía, y se produjo un proceso de redistribución, digamos, de las ganancias rentistas que en ese momento estaban acumuladas en sectores que eran protegidos hacia el conjunto de la sociedad. Muchos empezaron a crecer, pues, ¿no? Empezaron a crecer. Hay la idea o el mito de que los campesinos en las comunidades campesinas, por ejemplo, viven en una economía colectiva, comunal, y eso no es así, porque en realidad todos los campesinos, incluso desde la época incaica y preincaica, siempre la producción ha sido familiar, y las tierras se heredan de padres a hijos, en buena cuenta, ¿no? Hay actividad comunal, hay faenas comunales para las obras comunales, para el mantenimiento de la sequía y cosas así, pero la producción es básicamente familiar. Y entonces, cuando eso ha entrado en contacto con el mercado, había una explosión de crecimiento, ¿no? Bueno, ya se habla entonces de un reconocimiento de la propiedad privada, de alguna manera, ¿no? Por la posibilidad de heredar, eso implica que hay un reconocimiento de la propiedad privada. En el caso del Perú, hemos visto que nuestro país, desde, vamos a decir, la época, ¿no?, de la época del virreinato, hay trayectorias económicas que nos dicen que siempre hemos sido un país dependiente de los recursos. Somos un país de recursos, una economía primaria. Esto hasta ahora se ha mantenido ¿no?, más o menos estable. Poco a poco hemos ido diversificando producción, pero quisiera ir un poquito a la historia, no tan hacia atrás, partir por la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Si nos puede explicar cuál era la situación en ese momento, estaríamos hablando ahorita de Odría. Vamos a empezar con Odría. ¿Cuándo el Perú empieza, si es que se puede hablar de un sistema capitalista, cuándo ya el Perú empieza a establecer las bases de un sistema capitalista a partir de este momento en adelante? Bueno, en la época de Odría, en los años 50, el Perú ya era un país conectado al mundo, ¿no? Era un país, lo que los economistas estructuralistas o marxistas llaman primario exportador. Primario exportador. ¿No? Aunque también había industria, una industria vinculada a las agroexportaciones, por ejemplo, o a la minería, la poca minería que en ese momento se exportaba, pero se exportaba también minería. Pero lo que exportaba el Perú era básicamente azúcar, algodón, productos de la costa, ¿no? Y hubo una demanda importante en esa época vinculada a la guerra de Corea, y el Perú crecía a tasas relativamente altas. Es cierta esa situación donde el PBI per cápita del Perú era mayor al coreano en esa época, ¿no? Mayor al coreano, incluso igual al chileno, por ejemplo, ¿no? El Perú, desgraciadamente, a partir de los años 60, básicamente, el Perú empieza a cambiar de modelo económico, ¿no? Pasa de un modelo exportador, de relativa libertad, o librecambista, como se decía en esa época, a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Eso es, ¿no?, la economía del desarrollo. El famoso desarrollo hacia adentro. El ISI. La idea de que no podíamos tener, pues, no podíamos exportar solamente materias primas, sino que había que desarrollar la industria. Y entonces lo que se estableció fue crecientemente, y ya sobre todo en la época de Velasco con mucho más fuerza, pero ya comenzó esto en los 60, unas
barreras proteccionistas muy altas a las importaciones. En la época de Velasco, si tú producías cualquier cosa, un vaso, un lapicero, cualquier cosa, entonces se prohibía la importación de ese bien, es decir, aranceles absolutos. No se prohibía la importación de ese bien para regalarte el mercado, para que tú tuvieras un mercado en el cual pudieras desarrollar. Pero eso generó pues que aparecieran un montón de industrias artificiales que importaban piezas, ensamblaban y vendían a cualquier precio y con productos en general de mala calidad. Y lo que eso generó fue un sistema de redistribución de ingresos al revés, es decir, de estos sectores protegidos o rentistas, como se les llama, porque viven no de la competencia, sino de una protección que les da el Estado, ¿no? Entonces succionan ingresos del resto de la sociedad, porque le venden al resto de la sociedad, o a los consumidores, o al mercado, o al sector rural, por ejemplo, a precios altos sin correspondencia, ¿no? Entonces, y productos de mala calidad. Entonces hay una transferencia de ingresos a ese sector. Y esto cambió radicalmente a partir de los 90, con la apertura de la economía, ¿no? Se eliminaron los aranceles, se fue paulatinamente a un sistema de arancel cero, es decir, se permitió la competencia, el ingreso de productos del exterior, con lo cual se eliminaron estos ingresos rentistas y estos ingresos rentistas pasaron a ser en buena cuenta redistribuidos al conjunto de la sociedad. Hubo una redistribución social de los ingresos privilegiados, digamos, de esos sectores industriales, básicamente, y otros, las empresas estatales, por ejemplo, tenían lo mismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso significó que la apertura económica, el establecimiento de una economía de libre mercado en el Perú, o relativo libre mercado en el Perú, lo que permitió fue la emergencia de los sectores populares que empezaron a recibir los ingresos que antes se habían perdido. El sector agrario recuperó su mercado interno, por ejemplo, ¿no? Hay datos clarísimos de cómo en los años 60 y 70 la producción interna de papa, por ejemplo, fue bajando. Los campesinos perdieron su mercado interno de papa porque la importación de trigo, que venía subsidiada en Estados Unidos, por ejemplo, era subsidiada acá también, ¿no? con el pretexto de satisfacer la alimentación popular. Había un subsidio al trigo importado, entonces el pan, el fideo era cada vez más barato, y eso competía con la papa. Entonces los campesinos se fueron quedando sin su mercado interno. Cuando esto acabaron los subsidios, y más bien incluso se llegó hasta poner un pequeño arancel al trigo importado, en la época ya de Fujimori, ¿no? Entonces los campesinos recuperaron su mercado interno. La producción de papa empezó a subir tremendamente a partir de los 90, ¿no? Entonces hubo una gran redistribución del ingreso ocasionada por la apertura, por la liberalización de la economía, ¿no? Muy interesante. Vamos a ir con más detalle después a la década de los 90. Retorno un poquito al tema de este modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones, que, como bien decía, era una teoría económica, las teorías económicas desarrollistas, ¿no? Que decían que los países tenían que fomentar su industria, protegiéndola a través de aranceles y con incentivos públicos, subsidios públicos para promover sectores. Ahí se empieza a hablar estos lenguajes del sector estratégico, ¿no? Los sectores estratégicos de la economía. Usted habla que esto en los 60 se empieza a darse. En 1963 Belaúnde asume la presidencia, el primer gobierno de Belaúnde, y poca gente sabe, se van a sorprender, desde el 63 hasta el octubrazo del 68, cuando ya asume Velasco Alvarado, que Belaúnde impulsó una primera reforma agraria bastante tímida. De lo que usted recuerde, de lo que usted sepa, ¿cómo fue esa reforma, esa pequeña reforma agraria, y cómo fue el ambiente económico también durante el gobierno de Belaúnde, a grandes rasgos? Bueno, Belaúnde era un gran desarrollista, ¿no? Él tenía una visión geográfica del Perú, sobre todo. Él quería construir carreteras, integrar la selva, la famosa marginal de la selva, convertir el desierto en un vergel, las grandes irrigaciones. Era un gran constructor, ¿no? Pero
estaba en la época pues, en que estaban de moda todas las ideas socialistas, en realidad, ¿no? Redistributivas. La reforma agraria era una especie de causa global, ¿no? Así es. Impulsada incluso desde Estados Unidos. Ujú. Entonces, aquí, ya desde la época de Prado se habló de la reforma agraria. Beltrán propuso hizo una propuesta sobre eso, siendo él un gran liberal. En la época, claro, entonces en el gobierno de Belaúnde se planteó una reforma agraria. Era una reforma agraria que básicamente centrada en los latifundios improductivos, tales como se les llamaba, ¿no? Poco integrados al mercado, los que tenían sistemas de trabajo de naturaleza servil, en donde el propietario, eso todo en la sierra, ¿no? Tenía, digamos, de sus extensiones por lo general muy grandes, una parte era para él, en buena cuenta, era trabajada por los peones, por los campesinos, para él, y el resto era entregado a los campesinos, digamos, para su propio sustento, ¿no? Entonces era un sistema de esa naturaleza, pero... y entonces, claro, se planteaba la reforma agraria para devolverle las tierras a los campesinos y comunidades que en realidad habían perdido sus tierras durante la República, en general, porque durante la colonia, en general, se mantuvo un statu quo prácticamente heredados de la época de los incas, alterado de alguna manera por Toledo, cuando creó las reducciones de indios, ¿no? Estas que son el origen de las comunidades campesinas, en realidad, donde juntó una sola comunidad, en buena cuenta, 2 o 3 o 4 ayllus. Entonces tienes comunidades que tienen varias subcomunidades dentro. Entonces, esas comunidades, digamos, prevalecieron hasta la República, en que hubo una gran expansión de la hacienda a costa de las comunidades. Entonces, en cierto sentido, la reforma agraria buscó devolver esas tierras a las comunidades campesinas, ¿no? Pero, por supuesto, con el gravísimo error de obligar a las comunidades campesinas a convertirse en coljoses, en buena cuenta, soviéticos, en cooperativas de producción. Y las comunidades campesinas, como dijimos antes, nunca han sido colectivas, nunca han sido colectivistas. Siempre los comuneros han tenido sus propias tierras, su propio ganado, y hacen su propia producción, tienen sus propios ingresos, trabajan comunalmente para ciertas necesidades comunes, pero ¿no? Entonces, cuando se les quiso imponer cooperativas, ellos reaccionaron y jamás quisieron imponer, Fue una especie de colectivización forzada. No quisieron, rechazaron eso, pero el hecho es que esas tierras en la sierra comenzaron a redistribuirse en la época de Belaúnde, ¿no? En la costa eso no prosperó básicamente por la oposición de la alianza APRA-UNO. La Unión Nacional Odrista. Pese a que el APRA tenía la bandera desde la época de la Torre de la redistribución de las tierras. Así es. Pero ahí estaba la Unión Nacional Odrista, donde habían grandes hacendados de la costa, por ejemplo. Y pese a que Odría había perseguido también a los apristas. También. La política peruana es realmente... La alianza de víctimas y victimarios, la llamó Belaúnde, ¿no? Entonces, claro, ellos... pero ahí habían representantes de grandes hacendados, estaba de la Piedra, varios. Y entonces las haciendas de la costa no se tocaron. Y con razón, porque las haciendas de la costa eran mucho más modernas, eran exportadoras, ¿no? Claro. Y la reforma agraria de Velasco, en cierto sentido, al tocarlas y finalmente destruyó el agro, ¿no? Destruyó el agro porque en lugar de distribuir, digamos, las tierras a los peones, a los campesinos, a los trabajadores, en fin, creó estas cooperativas de producción que fueron un desastre, ¿no? Eso ya es del año 68, que Velasco entra con un discurso nacionalista, industrialista, anticapitalista también abiertamente. Y bueno, va a llevar la reforma de Belaúnde, va a llevar una reforma mucho más extensa. Tengo entendido que fue aproximadamente una cuarta parte de la población total del campesinado la que se vio directamente afectada por esta distribución. Y como usted señala, claro, hubo transferencia de tierra, pero no hubo transferencia de tecnología ni de capital. Así es. Y el otro problema fue la hiperfragmentación de la tierra,
que impedía, ¿no? Entonces tenías varios campesinos con pequeñas parcelitas, pero para satisfacer, por ejemplo, demandas de economía de escala, grandes producciones, no era posible articularlos. De alguna manera las cooperativas intentaron suplir esa microfragmentación, esa debilidad para negociar, porque tienen que agruparse para negociar precios. Pero terminó siendo un descalabro. ¿Por qué hay ciertos sectores acá en el país que siguen reivindicando la reforma agraria como algo positivo cuando en realidad fue un desastre visible, un desastre totalmente confirmable? ¿Por qué se mantiene esta idea? Incluso gente hoy insiste en impulsar una nueva reforma agraria. Bueno, esto viene pues desde la época de José Carlos Mariátegui, ¿no? Los indigenismos de la década del 20, estamos hablando. Los indigenismos de la década del 20, el diagnóstico del agro peruano, sobre todo el de la sierra, como un agro servil, semifeudal, ¿no? La búsqueda de una reparación histórica a las comunidades que habían perdido sus tierras precisamente con el proceso de la República. Claro, un componente ideológico entonces muy fuerte. Muy fuerte, claro, ¿no? En la práctica, ya antes de la reforma agraria, muchas haciendas habían sido invadidas o estaban siendo invadidas por los campesinos, ¿no? Por las comunidades vecinas que veían esto como una especie de recuperación de sus tierras. O sea que en realidad ni siquiera fue necesario desde ese punto de vista, ¿no? Pero digamos, sí, pues el grave problema de la reforma agraria, además fue haber tratado de imponer este modelo colectivista, ¿no? Sobre todo en la costa esto fue fatal, porque, claro, trataban de mantener la unidad productiva grande, claro, ¿no? Pero el peón, el trabajador convertido en dueño, lo que ocurría era que siendo dueño ya no quería trabajar, entonces, claro. O si trabajaba más que otro, si trabajaba de verdad, veía que al final se distribuían los ingresos de manera igual para todos. Es un desincentivo. Entonces el incentivo era no trabajar. Exactamente. ¿No? Entonces eso llevó a la quiebra, pues a la bancarrota, a todas las cooperativas de producción, ¿no? Y al final se terminó parcelando todo. Efectivamente. Y Velasco es un personaje importante porque en el discurso anticapitalista actual, la figura de Velasco siempre ocupa un rol central como un gran reivindicador de esa lucha contra, ¿no?, el capitalismo que al final acá en el Perú representan. Vamos a hacer un reduccionismo conceptual. El capitalismo viene a ser el rico, blanco, explotador, ¿no?, del indígena pobre, oprimido. Esa es más o menos la dicotomía. En términos políticos, entonces, este desprecio hacia el capitalismo ha tenido réditos políticos, porque todavía vemos que hay ciertos sectores del país que son reticentes a abrazar abiertamente este modelo capitalista. Después cierra el gobierno de Velasco en el año 75, golpe de Estado de Morales Bermúdez en Tacna, en agosto. No vamos a entrar mucho al periodo de Morales Bermúdez, creo que lo más importante fue la Asamblea Constituyente, la Constitución del 79, y entramos al 80. Esto ya creo que ya es más relevante para el tema que estamos tratando. Década del 1980, mayo, elecciones, atentado terrorista. ¿Qué ocurre en los 80? ¿Qué pasa con el capitalismo en el Perú en los 80? Vamos a ir a la primera parte, 80-85, Belaúnde II. Mira, Velasco no solamente había, digamos, llevado a su extremo el modelo de la industrialización por sustitución de importación, es decir, el proteccionismo absoluto a lo que se produjera acá, sino que había estatizado todas las empresas importantes del país, estatizó como 200 empresas, porque el problema era que, en parte, era que como tenían un tipo de cambio fijo, un dólar barato, una industria protegida que importaba insumos, importaba partes, pero no exportaba. Entonces lo que pasaba como consecuencia de estas dos cosas es que se iban perdiendo reservas. El país iba quedando sin reservas. Claro. Entonces de pronto el gobierno decidió que tenía que controlar los sectores estratégicos y las grandes empresas para recuperar reservas y acumular reservas y asegurar, pues, la acumulación nacional, ¿no? Curiosamente, una cosa de ese tipo. Y lo que usted plantea es curiosamente mercantilismo, es decir, la idea de
exportar más e importar menos, de acumulación. Es gracioso porque los izquierdistas hablan de mercantilismo, pero ese es el modelo mercantilista en esencia. Vende mucho y compra poco. Así es. Pero al final terminaron haciendo, haciendo al revés. Así es. Además, favorece pues a ciertas empresas, darles privilegios, ¿no? Darles patente de corso para trabajar, patente simplemente para trabajar y a los demás no. Entonces, eso es Pero entonces consideraron o pensaron que había que expropiar todos los sectores estratégicos y otros más. Todos fueron considerados prácticamente estratégicos. Se expropiaron empresas, grandes empresas, medianas empresas, en todos los sectores prácticamente de la economía. Pero, claro, lo que ocurrió es que estas empresas mal manejadas, llenas de corrupción, empezaron a perder plata y al final generaron un déficit terrible que fue una de las causas de la inflación. Además, el país no generaba ingresos, una economía que ya no tenía inversión privada prácticamente, las empresas públicas no eran capaces de invertir, no se generaban ingresos fiscales y por lo tanto el déficit fiscal fue creciendo y esto se llenaba con maquinita y la inflación, la famosa inflación del Perú comenzó en el 75, 76, en plena época. Entonces, eso es lo que hereda Belaúnde en los 80, un Estado, un modelo económico completamente, digamos, sobreprotegido, estatizado y con una inflación creciente. Desgraciadamente, Belaúnde no hizo muy poco por resolver esos tres problemas. Atacó el primero, el tema de la sobreprotección, bajó los aranceles. Ahí estaba el equipo, estaba Roberto Abusada, por ejemplo, estaba Richard Webb también en el equipo económico. Bajaron los aranceles a 60%, me acuerdo. Y eso era una revolución. Recuerdo un comunicado de la Sociedad Nacional de Industrias junto con la CGTP, los dos esto juntos, es histórico. Diciendo que el gobierno estaba taiwanizando la economía, me acuerdo todavía la expresión. Es decir, iban a destruir la industria con esta apertura. Habían bajado solo a 60%, claro, del infinito al 60% ya era una apertura, parecía pues ¿no? Y esa apertura fue desactivada a los 3 años, luego de que el 83 hubo el famoso fenómeno del Niño, el PBI del Perú cayó 13%. Durísimo, entró Sandro Mariátegui como ministro de Economía y nuevamente levantó los aranceles. Es decir, se restableció, no a los niveles de Velasco, pero sí bastante los aranceles para proteger nuevamente a la industria. Entonces, pero ese fue el único avance que hubo en ese tema. Casi no se atrevió a privatizar nada. Yo me acuerdo que el equipo económico, presidido por Manuel Ulloa, cuando recién entraron, fueron a una reunión en Paracas y establecieron la lista de todas las empresas que se iba a privatizar, prácticamente todas. Entonces fue Ulloa con de Belaúnde, con esta lista, presidente, esto es lo que tenemos que hacer. Y Belaúnde no le dije que no, le dijo, muy bien, muy interesante, pero esperemos hasta las elecciones municipales de noviembre, porque vamos a tener a Orrego como candidato y queremos que gane. Si esto podría agitar demasiado. Por supuesto, ganó Orrego, y fueron nuevamente con la lista, y Belaúnde dijo, fue dando largas y nunca privatizó nada, salvo un par de empresas en el sector pesca, me parece. Ismael Benavides fue el que privatizó, casi por voluntad, casi sin pedir permiso, y se privatizó, ya no sé, una empresa que generaba proyectos, ya no recuerdo cómo se llamaba. Casi no se privatizó nada, ¿no? Entonces no se avanzó nada en eso. Y en el tema, ¿cuál era el otro tema? Ya no me acuerdo, pero entonces cuando llega Alan García en el 85, redobla la apuesta de Velasco, es decir, vuelve a protege aún más. Por supuesto, no solamente no estatiza, sino que amenaza con estatizar la banca. Así es. ¿No? Porque se reúne con los empresarios, les dice que ustedes tienen que invertir a lo coreano, los grandes empresarios, siente que que lo están meciendo y entonces declara la estatización de la banca y se produce una gran batalla. Vamos a entrar ahí, simplemente ya para cerrar este primer segmento. Entonces, el legado del
del velasquismo, Morales Bermúdez. El legado del velasquismo es la estatización de diversas empresas, más de 200. Con Morales Bermúdez empieza un proceso inflacionario. Los 80 es el inicio de la democracia. Pero ahí tenemos estos mamotretos, ¿no? Estos grandes edificios, ¿no? El Ministerio, el Mincetur, el Ministerio de la Cultura, o el Museo de la Nación. Teníamos Pesca Perú, Centromin Perú, Hierro Perú, Petro Perú, que sigue siendo el único fósil ahorita de esos que queda. Y Belaúnde nos explica, no hizo mucho al respecto y entramos ya con una inflación de más de 400% acumulada, creo ya que era una inflación relevante. Pero en el año 85 va a entrar Alan García y ahí vamos a retomar la conversación. Presidente que entra joven, 36 años, un tipo con un discurso, ¿no?, muy bueno para hablar. Dice la leyenda popular que muchas mujeres votaron por él también porque era guapo, ¿no? Es decir, tenía un aura, era el discípulo favorito de Aya de la Torre, que había muerto pocos años antes, el 79, que fue presidente de la Asamblea Constituyente. Y el 85 entra Alan García. Pero Alan García entra, no solamente tenemos que ver la parte económica, creo, Jaime, sino también un elemento que no tocamos en el primer gobierno de Belaúnde, que es el terrorismo. Porque el terrorismo tiene un impacto directo, aparte, más allá de los malos manejos económicos, el terrorismo tiene un impacto directo sobre la economía del país y el sistema productivo del país. Partamos del año 85 entonces con Alan García. ¿Qué país recibe Alan García del año 85? Bueno, recibe el mismo país que había recibido Belaúnde, pero agravado, digamos, ¿no? Porque no se había prácticamente privatizado nada. La inflación ya era mayor, como bien dices, Belaúnde recibió una inflación de alrededor de 60, 70%, me parece, al año, y la entregó en 250, sí, me parece, al año, ¿no? Alan García recibe esa inflación y el terrorismo efectivamente avanzando, ¿no? Y bueno, él, en lugar de aprender de Felipe González, que en España había ayornado el socialismo de alguna manera, se había volcado hacia la socialdemocracia, hacia aceptar la economía de mercado como el mejor sistema para la redistribución, aunque con intervención social, en fin. En lugar de optar por eso, recrudece, digamos, en las posiciones aurorales del APRA, de la misma manera como muchos populistas, es decir, miembros de Acción Popular, Alan García de alguna manera, digamos, esos partidos se sentían culpables de no haber aplicado las reformas sociales que aplicó Velasco, porque se habían prometido de alguna manera en los 60, por ejemplo, la reforma agraria, y no se habían hecho en la dimensión importante que se hizo después. Entonces, él decidió ser más velasquista que Velasco, más izquierdista que Velasco. Claro. Entonces, y tenía sus teorías económicas absolutamente equivocadas, ¿no? Como que había que fomentar el consumo para desarrollar la industria, no solamente protegerla, entonces había que distribuir dinero. Entonces, y eso creó una burbuja, porque los 2 primeros años de Alan García, aparentemente la economía empezó a caminar, la gente sentía tasas altas. ¿A qué se dio eso? A la redistribución de dinero, es decir, la impresión. Ahí empezó la maquinita. ¿No? Había que mejorar el consumo, aumentar el consumo. Así es. Entonces, el salario mínimo, los sueldos en el sector público. Todo aumenta. En fin. Operábamos con soles hasta ese momento todavía. Programas sociales de distribución de dinero. Así es. En fin. Entonces, claro, la economía, el consumo efectivamente mejoró. Todos empezamos a tener plata. Así es, todos sentíamos como monopolio. Todos andábamos con plata, ¿no? Claro, entonces era relativamente fácil, mientras más crecía la inflación, pedirle plata, por ejemplo, a la Mutual, que existía en esa época. Tú le pedías un préstamo para comprar un departamento, para construir una pequeña casa, lo que fuese, te lo daban. Y después pagabas con nada, porque la inflación, si tú tenías ingresos en dólares de alguna manera, muy contento, claro, feliz. Te salía baratísimo todo. Entonces, claro, una especie de boom, de crecimiento absolutamente artificial.
que se desplomó pues después, ¿no?, de una manera terrible. Sobre todo ya cuando la hiperinflación, cuando estalló la hiperinflación, ¿no? Como, Así es. pero, En términos sencillos es básicamente este concepto de la maquinita, se empieza a producir dinero y todo el mundo tiene tanto dinero, pero un bien vale porque es escaso. Y cuando el dinero sobra, pierde valor. Ese es el principio más elemental de la inflación. Entonces, claro, todos éramos millonarios. Y ahí es donde entra el problema el inflacionario, el tipo de cambio que también entra a un desastre. Teníamos el famoso dólar Ocoña, que era el dólar paralelo, recuerdo. Y finalmente llega la hiperinflación, a tal punto en que cambiamos la moneda de soles a intis, ¿no? Sí. Y no de intis, después a millones de intis. Y llega el año 88 y aquí pasa lo que usted ya había mencionado, la estatización de la banca. Sí. Creo que ese fue ya el tiro de gracia para el gobierno de García. ¿Por qué García llegaría a promover algo? Básicamente, estatizar la banca significa que el presidente vaya y diga que toda la plata que está en el Banco de Crédito, en el BBVA, en Santander, en Scotiabank, ya no es de ustedes, es del Estado. Para que lo entiendan los más jovencitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Alan García llega a esa decisión, Jaime? Porque se sintió engañado por los 12 apóstoles famosos, es decir, los grandes empresarios con los cuales él se reunía con la idea de que estas empresas invirtieran en grandes proyectos, ¿no?, para el desarrollo nacional. Chavimochic, recuerdo que era una cosa, un programa emblema, el tren eléctrico. Tren eléctrico. Bueno, pero esos eran obras estatales. Claro. No, pero él quería que inversión privada. Las grandes empresas privadas invirtieran en grandes proyectos y todo lo demás. Y él sintió que en realidad no le estaban haciendo caso, que no estaban invirtiendo. Entonces, bueno, no quieren. Entonces yo lo que voy a hacer es yo dirigir el mismo reflejo velasquista. Velasco estatizó todas las empresas para controlar y dirigir lo que llamaban en esa época el proceso de acumulación nacional, ¿no? Es decir, controlando todas las empresas vamos a poder crecer, porque entonces y ya la plata no se la va a llevar el sector privado, sino se la va a llevar el Estado y el Estado va a redistribuir. Esa es un poco entonces lo mismo, estatizar la banca, porque la banca, ese sector, es el corazón de la economía, donde la banca financia el resto de los sectores. Entonces, si controlamos la banca, entonces vamos a poder destinar ahora sí los recursos a los sectores estratégicos, a los proyectos, a los sectores estratégicos, al crecimiento, a la acumulación nacional. Esa era la idea. Es una idea, por supuesto, el intervencionismo total que ya se había manifestado, algo que tú mencionaste de alguna manera, en la creación de múltiples tipos de cambio. ¿No? La idea de que tú puedes dirigir la economía, que el dólar MUC. El famoso dólar MUC, que era un dólar barato para importar trigo, para importar alimentos, para importar medicinas, con lo cual destruías la producción campesina nacional, ¿no? Directamente. Claro. Eso fue una traición de Alan García a los campesinos, porque uno de sus mensajes electorales fue le voy a devolver la producción, el mercado a los campesinos, ¿no?, la revolución de los campesinos y todo lo demás. Los traicionó porque... Es una competencia desleal finalmente. Porque no solamente tenía un dólar barato para importar alimentos, sino que además los subsidiaba internamente, fiscalmente. Entonces simplemente terminó de destruir... Con la producción doméstica se fue. Terminó de destruir la producción de papa, básicamente, y de otros productos. Que es la alimentación básica, digamos, era el recurso básico de las grandes masas campesinas del Perú, ¿no?, de los más pobres, además. Es decir, fue una cosa terrible. Tenía un dólar mucho más en fin, distintos, eran como otros, claro, no sé cuántos tipos de cambio. Entonces, además los empresarios ya jugaban de un tipo de cambio a otro, arbitraban, ganaban especulativamente con eso. Se fueron perdiendo las divisas, y al final nos quedamos sin divisas, y eso precipitó también la hiperinflación. Y a eso se le suma el terrorismo que había devastado la infraestructura pública, el tema de seguridad del país. Éramos una especie de Afganozuela, ¿no? Una especie de Afganistán con Venezuela. El Perú, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, declaran al país también como inelegible para préstamos.
Es decir, ya estábamos en la lista negra, era un desastre. Ya no pagábamos la deuda. Ya no pagábamos deuda, claro, él como un acto de soberanía, ¿no? Él lo pintó de esa manera. Que solo se pagaría el 10% de la deuda. Así es, ¿no? Así es. Pero él después no pagaba ni siquiera ese 10%. No solamente eso, llegamos al año 90 con un país completamente quebrado, con reservas negativas, ¿no? Menos 188 millones de dólares, estamos con una infraestructura totalmente colapsada. Ya era escasa, pero la poca que teníamos estaba completamente destruida. Viajar por el Perú en carretera en esos tiempos era un desastre. En avión ni hablar, Fawcett, Aeroperú, se paraban cayendo los aviones. Realmente era un desastre. Llega el año 90 con las empresas todavía públicas operando mal, sacar teléfonos tomaba una eternidad, hacer un trámite todo era una locura. 1990, y aquí entramos a una candidatura, Mario Vargas Llosa con Fredemo, que busca, ¿no? Es el primer gran discurso, vamos a decir, en la historia del Perú, el primer gran discurso abiertamente capitalista. Y surge ahí el chinito. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a Fujimori? Teniendo a Vargas Llosa con esta oferta de capitalismo regulado, de mercado, abierto al mundo. ¿Cómo gana Fujimori? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Bueno, ganó por los errores que cometió Mario Vargas Llosa, básicamente, ¿no? Mario Vargas Llosa llegó a creer, y todo el mundo creía que de hecho ya tenía la elección ganada. Llegó un momento en que tenía el 50% de intención de voto, no había nadie cerca. Fujimori no aparecía en las encuestas, recién al final. Y entonces él pensó que diciendo exactamente la verdad de la manera más cruda posible, iba a ganar porque la palabra había sido devaluada. Es decir, pensaba que Alan García había devaluado por completo la palabra. Entonces, la palabra ya no le podías creer a un político. Entonces, para recuperar el valor de la palabra, tenías que decir las cosas como son, la verdad, por más cruda que fuera. Y muy cortito, si se me permite, Alan García se va del poder con un desprestigio personal increíble. Sí. Literalmente era odiado en el Perú. Todo el mundo juraba que nunca más iba a votar por él. Cosas que pasan en el Perú. Bueno, seguimos con Mario Vargas Llosa, como me decía. Claro, entonces él comete el error de decir cosas que finalmente no necesariamente las dijo él, me parece que las dijo Enrique Gersi. Dijo que se iba a despedir a 500.000 personas, ¿no? Que la educación ya no sería gratuita. Mejor dicho, fue así interpretado por la oposición, digamos, por los opositores, ¿no? Que tergiversaron un poco la idea. Mario Vargas Llosa planteó que aquellos que tenían recursos, los ricos, pagaran por la educación, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, ¿no? Y que entonces todo esto fue tergiversado en el sentido de que quería eliminar la educación gratuita y no se ocupó mucho de refutar esa tesis. Lo mismo que se iba a haber una gran cantidad de despidos. Todo esto fue explotado, esa famosa propaganda del APRA. Recuerdo. ¿no? Pink Floyd, con ese rostro, efectivamente. Un cataclismo, ¿no? El Perú. Fue un bombazo esa propaganda. Entonces, eso finalmente terminó mellando su candidatura y apareció este chinito que hablaba de tecnología. Rades Tecnología Trabajo, con su comercial de 15 segundos. Así es, con un tractor entraba a los pueblos. Entonces, era más o menos. Un presidente como tú. Un presidente como tú. Claro. Eso ya lo habían dicho otros candidatos anteriores también. Pero, claro, era más o menos el mismo mensaje del trabajo, de la tecnología, pero una persona mucho más cercana, ¿no? Claro. Y que no pretendía despedir a nadie ni nada parecido. Al contrario, entró con un mensaje, con una propuesta relativamente populista, ¿no? Que no quería alterar un poco el statu quo económico. Bueno, Cambio 90 tenía varios cuadros de izquierda. Sí, pues. Hay que decirlo, ¿no? Porque la rama tecnocrática del fujimorismo llegó a ser nueva mayoría, con Jaime Yoshiyama, pero hay que decir, por eso es que es tan difícil interpretar al fujimorismo, ¿no? Tiene orígenes de izquierdas y de derechas y a ti también se refleja así. Bueno, entonces, contra todo pronóstico, gana Fujimori. Creo que también afectó, no sé qué pensará usted, el hecho de que en un país tan empobrecido, la grosera inversión que hicieron en publicidad también
También, Eso fue un insulto, yo creo también. La gente lo persiguió como... claro, Están gastando se quieren aprovechar, ¿no? más de $1 millón, en ese tiempo era una fortuna, en propaganda. Y este chinito que venía con una... Creo que hay un discurso de reivindicación también. Gana Fujimori en 1990. Y aquí sí entramos a lo que vendría a ser propiamente la revolución capitalista Así es. del Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué país recibe Fujimori y qué medidas empieza a implementar? Bueno, recibe pues un país con una hiperinflación de 8.000, 9.000% al año, ¿no? Una Claro. cosa terrible. Ujú, Entonces, y un senderismo que estaba avanzando, ya estaba avanzando sobre Lima, ujú, ¿no? Ya el Perú estaba al borde del abismo, realmente, ujú. si no había caído ya en el abismo, en Así realidad, es. ¿no? El estatista Alan García había logrado destruir el Estado, porque el Estado Sí. no recaudaba más de 3, o 4 o 5% del PBI, Ujú, ¿no? una locura. Se habían privatizado en los hechos y a la mala los servicios públicos. Los hospitales de salud tenían ya sus clínicas privadas internas y tú tenías que pagar para poder atenderte porque Claro. no tenían recursos, no tenían gasa, no tenían implementos. El mismo mercado se ajusta, ¿no? Así El es, mismo mercado se va así es, ajustando. así es. Es la paradoja, ¿no? Es decir, los estatistas terminan destruyendo el Estado. Por un nivel de pobreza, perdóneme, entre más de 60, 65%. Así es. Una cosa, pero una... 65%, Claro, claro, o terrible, sea, terrible. En cambio, el modelo liberal terminó reconstruyendo paradójicamente el Estado. Pero, en fin, eso es lo que recibe Fujimori, ¿no? Y sufre una iluminación de alguna manera, y entonces se da cuenta pues, que efectivamente tiene que cambiar, que tiene que aplicar un shock. Era lo que él rechazaba claro, en la campaña. en la campaña. Y el shock fue terrible, ¿no? Sí, Fue bueno, radical, Hurtado Miller mucho ahí. más radical, por ejemplo, que el de Milei, ¿ah? No, claro, mucho Porque más. simplemente liberó todo, todo. Incluso el dólar. También. Milei se ha demorado 1 año y medio en soltar el dólar. Todo. Entonces, por supuesto, los precios se multiplicaron y todo. El mensaje de Hurtado Miller. El mensaje de verdad, que Dios nos coja Que Dios nos confesados. coja, que Dios nos acompañe. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ampare. Una cosa así, terrible. Sí. Terrible. El Ministerio de Ya. Economía diciéndole a los peruanos eso. Sí. Y tú salías al día siguiente a la calle y efectivamente parecía que hubiese caído una bomba atómica. Así no había es. nadie salía de sus casas. Era peor que la pandemia. Una Sí, cosa- recuerdo, era chico, pero recuerdo ese tiempo. Fue muy duro. Fue increíble. Pero poco a poco la economía se empezó a ajustar, a arreglar. Los bienes empezaron a producirse sin controles, se eliminaron todos los controles, se eliminaron los subsidios, se bajaron los aranceles, entraron productos de fuera, entonces la escasez que había, porque habían colas en la época Claro, de García, era habían todo lo colas. contrario a la economía desarrollista, estos modelos desarrollistas. Es básicamente que la economía empieza a operar, Fluye. que fluye, exactamente. En la época de Alan García, nos hemos olvidado de mencionar, no había leche. Leche en sí. A leche en sí, Claro. y a veces había que hacer colas, azúcar, en fin. Para los bienes más elementales Así había es. que hacer colas largas. Había mercados paralelos, para un mercados mercado negro de paralelos, aceite, claro. de fideos, era todo un Los desastre. controles de precios llevan a eso, Así es, porque así ya es. nadie produce. Exacto. Y además te habías quedado sin divisas para importar. Entonces, Un imagínate. desastre. Entonces, se liberó todo y por lo tanto todo empezó a fluir. Empezaron a haber bienes, claro, la gente no tenía poder adquisitivo, pero poco a poco. Esto se fue reconstruyendo. Y comenzaron ya las reformas económicas, ¿no? Primero se bajaron los aranceles, se fueron bajando paulatinamente, pero rápidamente, ¿no? Para que ingresaran los productos de fuera. Entonces, claro, ahí apareció, por supuesto, nuevamente, ya no hubo la resistencia que hubo en la época del primer gobierno, del gobierno de Belaúnde a la libre importación. Es decir, ya los industriales no publicaron al ritmo. Efectivamente. Entonces, si algún mérito tuvo la hiperinflación y el avance de Sendero, fue predisponer al pueblo peruano a aceptar las reformas, Es que, aceptar el cambio de modelo, porque cualquier cosa es mejor que esto, ¿no? Exactamente. Entonces eso es difícil para entender, ¿no? Es difícil entender para las generaciones, para los más jóvenes, ¿no? ¿Qué clase de país era el Perú en la década de los 80s, 90s? Sí. Es algo que no podrían imaginar ahora que van a los cines o que van a las discotecas, a los restaurantes. Eso era inexistente en el Perú de ese periodo, aparte del tema de la seguridad.
Oye, por ejemplo, no habían teléfonos. No habían teléfonos. Digamos, solamente, bueno, no existían los celulares en esa época, habían telefonía fija, pero conseguir un teléfono fijo en tu casa que costaba $2.000 y tenías que esperar meses a que te lo instalen. Claro, más de 2 años. La compañía peruana de teléfono, la compañía estatal, pues era un desastre. Y así sucesivamente, ¿no? Y Fujimori vende esas empresas públicas. Fujimori privatiza. Claro, las privatiza. Primero abre la economía, luego privatiza, libera todos los mercados en general y empieza a privatizar las empresas, todas las empresas públicas que habían sido estatizadas, todas, prácticamente todas. Claro. ¿No? Y la primera de ellas fue precisamente la Telefónica, ¿no? Que no funcionaba para nada, acabamos de mencionar, pues no habían teléfono ni nada. Y consigue una oferta de Telefónica de España por $2.000 millones, que en esa época es como ahora, es 2.000, como $6.000 millones de dólares ahora. Pre-Chancay. Una cosa... Pre-Chancay, claro, era más. Pre-Chancay, sí. Sí, exactamente. Una cosa, pero insólita. Que nadie podía creer, en realidad. Este país no valía eso, pero no sé por qué pagaron tanto a los españoles. Y eso le dio plata para empezar a hacer obras sociales. Negociar también con los organismos multilaterales, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Para regresar al sistema de crédito internacional. Así es, para recuperar crédito internacional. Y en el año 94 el Perú, de hecho, es el país que más crece en el mundo. 12%. Creo que fue incluso portada de Time o alguna revista así. Sí. ¿No? El Perú en el 94 es el país que más crece en el mundo, una cosa insólita. Esos primeros 5 años fueron bastante buenos en términos de reformas. Además, mira, el hecho de haber eliminado el tipo de cambio, pues soltó además el tipo de cambio. Entonces, tener un tipo de cambio real y no el dólar MUC para importar barato, que se eliminó los subsidios al trigo importado y todo. El trigo entraba a su precio real y en general se bajó la protección a la industria. Entonces, por un lado, se produjo un proceso de redistribución del ingreso de estos sectores protegidos, o rentistas, industriales, al campo y en general a los consumidores. Es decir, los consumidores tuvieron más ingresos como producto de que ya estos ingresos no estaban concentrados en unas cuantas empresas, no que vivían de una protección estatal, tenían ingresos no por la competencia en el mercado, sino porque el Estado les daba una protección especial, un mercado cautivo. Así es. Eso es bien importante de entender. Se puso un proceso de redistribución social del ingreso. Así es. La gente sintió, y los campesinos empezaron a recuperar su mercado interno, a poder producir papa para vender, y la producción de papa empezó a subir tremendamente. Empiezan a resurgir las empresas agroexportadoras también. Empiezan a surgir, y ahí así es. En Ica, en La Libertad, sobre todo, ¿no? Empieza a aumentar mucho esto. Y eso se multiplicó después ya con el cambio constitucional, ¿no? Claro. Que permitió el reingreso del capital al campo, porque increíblemente la Constitución del 79 consagró algunas de las reformas de Velasco, entre ellas, por ejemplo, que no se podía formar una sociedad anónima en el campo. Increíble. ¿No? No se podía alquilar las tierras, tenía que haber tenencia directa, es decir, el dueño tenía que estar en la tierra. Entonces, eso impidió, era un muro absoluto al ingreso del capital al campo. Eso se cambia con la Constitución del 93 y entonces la Constitución empieza a fluir al campo y así empieza el famoso milagro agroexportador peruano. Claro. ¿No? La Constitución del 93 es la Constitución del desarrollo económico sin duda alguna, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo con eso. Vamos a acelerar 90. Fujimori no cierra también el segundo periodo. Vamos a decir, lo más importante fue el ingreso a PEC. Creo que en términos de comercio internacional fue lo más saltante. Entra Toledo. Disculpe, voy a hacer un resumen cortito de ahí para cerrar con una pregunta. Toledo, Tratado de Libre Comercio, mantuvo más o menos el sistema económico. Alan García II, es un buen gobierno. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que de alguna manera se reivindica con respecto al primero. Mantiene las exportaciones, inversión privada externa, también inversión privada doméstica. 2011, Ollanta Humala, y aquí las cosas ya empiezan a flaquear un poco. Vamos a llegar ahora la economía y esa revolución capitalista que se vivió. ¿Qué está pasando con la revolución capitalista actualmente? ¿Hay revolución capitalista o revolución anticapitalista o simplemente qué es lo que está pasando ahora en estos tiempos? Bueno, la revolución capitalista lamentablemente ha sido asfixiada. Asfixiada. Manera, ¿no? Este modelo del piloto automático como que se está agotando, ¿no? Desgraciadamente
sobre todo a partir del gobierno de Humala, diría yo, empezaron a introducirse cada vez más regulaciones en la economía, ¿no? Él tuvo ministros y técnicos, viceministros, directores generales muy intervencionistas, reclutados en general de sectores vinculados a la izquierda. Y entonces se introdujeron cada vez más controles, más controles, más regulaciones, más requisitos para todo. Esto sumado a un hecho importante. Lo que no se hizo en los 90 fue, digamos, el único sector que no se liberalizó, que no se flexibilizó, fue el sector laboral. Sí, todavía. Entonces tú tenías a las industrias compitiendo con el exterior, pero digamos, no solamente no se flexibilizó, se agravaron los costos no salariales del trabajo, porque se agregaron, por ejemplo, las ETS, Claro. se agregaron una serie, de modo que los costos no salariales suban como 68% por encima de lo que tú recibes como salario real, contante y sonante. Entonces, y esto debido a la CGTP y, en fin, a la resistencia de los trabajadores que no entienden que, regresamos un poco a lo que decíamos antes, ellos creen que no aceptan ninguna reforma laboral, ninguna flexibilización, porque piensan que eso es darle más ingresos al dueño a costa de ellos. Al contrario, eso lo que llevaría es a una mayor demanda de trabajadores, mayores ingresos para los trabajadores, ganarían cada vez más, la base sindical se ampliaría, la CGTP tendría más poder. No es increíble cómo en su estrecha mentalidad no entienden eso, están aferrados a pequeñas parcelas de poder sindical sin entender eso, ¿no? Algo que sí entendieron, por ejemplo, sus padres en Corea del Sur, que aceptaron y ahora ganan 3, 5, 6 veces más que los obreros trabajadores peruanos. Bueno, pero a lo que iba era que estábamos No, estábamos hablando de cuál era la situación del capitalismo, si es que estábamos ya en un modelo donde se había agotado este tema. Bueno, y se introducen pues más, nunca se terminó de flexibilizar la parte laboral, lo que es un freno para la formalización. Ese es uno de los grandes defectos del proceso liberalizador peruano. O sea, un proceso de reforma laboral pendiente todavía, pendiente, ¿no? Y que ha impedido que se formalice parte importante, el 70% de los trabajadores de la población en edad de trabajar peruana no está formalizada. Tuvimos épocas de gran crecimiento en las cuales mejoró mucho lo que llaman el empleo adecuado, es decir, la cantidad de trabajadores que gana por encima del salario mínimo. Eso mejoró muchísimo, se dobló. Pero de esos, los que se formalizaron, fueron poquitos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque la formalidad es muy costosa, es impagable. Claro. Entonces las pequeñas empresas no pueden formalizar, muchas medianas tampoco, por esa razón, ¿cierto? Entonces eso está pendiente y eso es un problema serio porque hubo un gran crecimiento de la clase media, que es fundamental para sustentar una democracia, ¿no? Pero esa clase media, parte importante de ella se mantiene en el sector informal. Así es. Entonces, no logras formar ciudadanos plenos que sustenten partidos políticos, que sustenten una república democrática, ¿no? Entonces, ese tema está pendiente. Perfecto. Voy a cerrar, mi productor me va a matar, pero está muy interesante. Ya cierro con esta última pregunta. Ni siquiera vamos a tocar cuestiones tecnológicas, porque eso también implica un repensar qué va a pasar, repensar el capitalismo. Pero ¿Beijing o Washington? ¿Hacia dónde se dirige el Perú? ¿Cuál es el futuro del capitalismo en el Perú? Con eso. Es una muy buena pregunta, ¿no? Ese es un tema muy delicado, ¿no? Porque el puerto de Chancay supone una tensión geopolítica muy grande para el Perú, ¿no? En Estados Unidos hay una preocupación muy seria en general por la manera como China ha penetrado en América del Sur en general. Salvo Colombia, todos sus socios comerciales principales, China. Es China. Paraguay y Ecuador están tas con Estados Unidos, pero el resto es China. Y no solamente le exportan, sino que hay inversiones chinas crecientes en todos los países, y particularmente en el Perú. El Perú es el que tiene más inversiones chinas luego del Brasil. Claro, Brasil, ¿no? Chile, China. En el caso de Brasil, incluso la inversión china duplica a la estadounidense. Y acá en el Perú, con respecto a Estados Unidos, son
¿cuánto? 30% a más China. O sea, realmente hay una presencia china muy fuerte. Muy fuerte. Y lo que usted planteaba, continúe. Claro, con el puerto de Chancay es la confirmación para Estados Unidos de que China utiliza, digamos, ha conseguido un puente, una vía de penetración privilegiada, no solo en el Perú, sino en otros países de América Latina a través del puerto de Chancay, que a su vez sacarían su producción a través del puerto de Chancay, acercando a América Latina al mercado chino y al mercado asiático en general, ¿no? Entonces, el ministro de Defensa de Trump, no recuerdo cómo se llama, Peter Hegseth. Sí, él, se reunió con el canciller peruano Schaller y con el ministro de Defensa Estudillo hace como un mes y medio, y les expresó la preocupación de Estados Unidos por la penetración china, por los negocios chinos que ellos sostienen, que en realidad no favorecen a los países de América Latina, sino que son formas de explotación, en buena cuenta, benefician solamente a los chinos, y que había que colaborar para prevenir o contener la penetración china en el Perú. El lenguaje diplomático siempre codificado, ¿no? Sí. O sea, deja de hacer negocio con los chinos, básicamente. Pero sí, pues. Ese fue el mensaje. Decían que de repente estaban pensando en exigirle al Perú que a su vez le exija al puerto de Chancay, a los chinos del puerto de Chancay, que vendan su participación, así como hicieron con los dos puertos, que están en el canal de Panamá, ¿no? Que los vendan pues al grupo Volcan, o que sea, pero que dejen de ser chinos. Pero el problema es que los Estados Unidos no ofrecen nada, al contrario. Tienen una actitud, digamos, te imponen aranceles, 10%, ahora tenemos que tener 10%, en lugar de... Al margen de ganancia que eran pequeños ya se han... Ofenden a América Latina diciendo que los que entran son criminales, es decir, no tienen... no se están ofreciendo un área de libre comercio como se ofreció en su momento, como ofreció Bush en su momento. Es decir, no te están ofreciendo nada. ¿Y Corio tiene alguna viabilidad? Porque se está tratando de ofrecer como una especie de paquete alternativo, un conglomerado estadounidense-europeo. ¿Qué hay de Corio? ¿Hay o no hay? Bueno, yo no soy un experto, pero yo creo que sí podría... Hay un potencial, ¿no? Hay quienes dicen que efectivamente Corio podría ser muy bueno porque permitiría sacar, por ejemplo, toda la producción del sur, ¿no? Y de Chile también. De Chile y también de Brasil, de Rondônia, de Acre, toda la producción de soya, de ganado brasilero, en fin, a través de Corio, podría tener entonces movimiento. Y eso se le puede ofrecer a Estados Unidos, efectivamente, pues, pero... Claro, pero China levantaría la ceja porque los costos para los chinos se van a incrementar si tienes un puerto más al sur, más cercano a la zona de producción minera o a grandes minas de la zona, a Chile. El cobre chileno ya no pasaría por Corio. Bueno, Chile va a seguir exportando por sus puertos, pero... pero Chile está exportando a través de Chancay también. Así es. Entonces, así es. Que le conviene a los chilenos, el puerto de Chancay finalmente les conviene a los chilenos, salvo que ellos quieran tener su propio Chancay. Así es, están ahorita con San Antonio, están viendo qué hacen, están locos los chilenos. Bueno, ha sido muy interesante, se nos ha ido el tiempo, se ha ido rapidito, ha estado muy, muy interesante esta conversación con Jaime de Altaos. Jaime, ¿algunas palabras finales, algo que quiera decir o ya está todo bien? Damos por cerrado el programa, ¿algún mensaje a la gente? No, yo creo que... digamos, el mensaje fundamental consiste en tener conciencia de que a partir del 2026 el país tiene que recuperar tasas de crecimiento altas, si es que quiere reducir la pobreza, si es que queremos mantenernos de alguna manera vinculados al mundo, si es que no queremos perder la carrera, si es que queremos ir hacia un proceso de convergencia con los países desarrollados, si no queremos quedar en el arrabal del mundo como país caníbal en buena cuenta porque ya no habría crecimiento. Si queremos, tenemos que volver a crecer a tasas altas. Y para eso es fundamental introducir todas las reformas necesarias para lograr, es decir, volver a recuperar libertad económica. Hay que recuperar libertad económica, hay que nuevamente liberalizar la economía, hay que repotenciar el modelo económico y eso necesita un gobierno fuerte. Además de combatir contra la criminalidad, que es complicadísima, para eso también se necesita un gobierno fuerte que para lo cual necesita tener mayoría parlamentaria o una coalición de mayoría, y de ahí la enorme responsabilidad de los partidos
de derecha o de centro derecha y derecha, o aliarse o ir hacia la generación de programas comunes para la hora en que cualquiera de ellos llegue pueda tener ya un programa acordado, preacordado y aplicarlo junto con una coalición en el Congreso, ¿no? Eso es fundamental. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer tenerte aquí y nosotros nos vemos en un próximo programa de Piensa Más en Betel. Hasta la próxima.